Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, por recibirnos otra vez más desde esta plataforma IntelliJuris, en la que analizamos, discutimos, estudiamos temas jurídicos de actualidad. En esta ocasión tenemos un amigo de casa, a mi tocayo Luis Bartolini. Un gusto tenerte aquí, tocayo. Gracias, Tocayo, igualmente, y un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas y tener la oportunidad de platicar de estos temas que son interesantes y, bueno, pues, de actualidad, ¿no? Vaya que este tema de Silicon Valley es importante, nada más para quienes no han escuchado a Luis, pues ya se ha presentado con diversos temas y cursos, seminarios, webinarios en IntelliJuris. Es uno de los grandes expertos en el sistema financiero mexicano, internacional. Aquí yo tuve oportunidad de coordinar un webinario con las criptomonedas, otro tema que entiendo está relacionado con el Silicon Valley Bank. Escribe en revistas, es columnista en periódicos, en prensa, muy activo, tus artículos muy buenos, agradezco que me los Gracias. envíes. Y bueno, pues empecemos, porque tenemos una hora nada más, Luis, y la temática me genera inquietud. La pregunta básica, ¿qué fue lo que pasó con este banco? Primero, yo no sabía que existía. Debo entender que no porque sepa que no exista, no es que sea importante, al contrario. Parece que la relevancia del mismo era demasiado grande en un sector, nada más que pues, como no aparece como American Express Bank, pues bueno, pues, el común de los mortales no lo identificamos, pero ubícanos a este banco y sus antecedentes, sus áreas de trabajo, de expertise, antes de entrar en la problemática, tocayo. Sí, claro, pues mira, yo creo que incluso antes de entrar al tema propiamente del banco, creo que a lo mejor valdría la pena hacer un breve repaso de lo que es el sistema bancario en Estados Unidos, porque al final del día también o sea, vamos, este dimensionamiento se va a dar pues en su contexto. Este, este banco está ubicado en el número 16 del ranking, vamos a decir, instituciones bancarias en Estados Unidos, que eso, bueno, pues a nosotros, pues a lo mejor nos puede decir mucho o poco, pero vamos a empezar a hacer algunos ejemplos para poder dimensionar. El sistema bancario mexicano tiene, en términos de instituciones de banca múltiple, haciendo un lado entonces banca de desarrollo, pero tiene 50 instituciones que están operando. O sea, en México existen 50 bancos, así de fácil y rápido. Entonces, pero en el caso de Estados Unidos, ahí sí es muy distinto, porque en el caso de Estados Unidos hay una agencia que se llama FDIC, que es el equivalente, vamos a decir, del IPAP, pero allá en Estados Unidos, tiene registrados alrededor de 4.700 bancos. Entonces, si nosotros decimos que es el número 16, es el número 16 de 4.700. Y como decía, en el caso del sistema bancario mexicano, pues tiene 50 instituciones, entonces ahí empieza a haber diferencias importantes. Otra de los aspectos que también es relevante es el hecho de que, a diferencia del sistema mexicano, el sistema mexicano, pues vamos a decir que es centralizado totalmente, es federal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una sola autoridad o un solo grupo de autoridades federales y por otro lado tenemos las autoridades, y las instituciones. Y en el caso de Estados Unidos, tienen autoridades federales, pero aparte tienen locales. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque este es un banco que actuaba principalmente de manera local en California, pero con un tamaño de activos relevante que estaba en el número 16 de todos los bancos del país. Entonces eso ya le da ciertas características, pues vamos a decir, importantes. Ahora, en términos de nicho, de mercado, vamos a decir, este banco
vamos a decir que se caracterizaba por ser un banco que daba especial atención a empresas relacionadas con lo que en términos muy generales se conoce como el mundo fintech, por ejemplo, o como las startups, ¿no? Empresas pues, de nueva creación, pero que son muy pujantes y que están enfocados normalmente a negocios tecnológicos y demás. Entonces, vamos a decir que su segmento de mercado principalmente era ese, independientemente que tuvieran otro tipo de actividades, pero su negocio principal era ese. Eh, ahora, la dimensión del banco, pues dices que está en el 16 de quién sabe cuántas miles de 4,700. 4,700. Es un número grande. Sí, Entiendo que su sede principal estaba en California sí, y su giro principal era el financiamiento o venture capital, creo que le llaman, para startups, es decir, empresas sí, que están iniciando en el sector de la tecnología digital, ¿correcto? sí. Ahora, bien. ¿Y qué pasó, tocayo? Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué el banco flaqueó, hizo agua? Bueno, lo que entiendo. Recuerda que estoy preguntando desde el total desconocimiento, como quizá muchos de los que estamos aquí interviniendo en este foro. Eh, ¿Por qué hizo aguas o agua el barco? ¿A qué horas hizo un barco de ese tamaño? ¿Se resquebrajó? ¿Y cómo se dieron los efectos colaterales? Y luego también se hablaba, o leí más bien, de que en esto también las monedas digitales, pues, criptomonedas, pues, también iban a tener un efecto. Es decir, lo que veo es que el boquete fue muy grande, lo que entiendo, y que el efecto colateral fue también de grandes dimensiones. ¿Cómo se explica toda la problemática? Sé que está muy vaga mi pregunta, pero precisamente por la no entendimiento de la materia la planteo así de general, Luis. Sí, mira, yo creo que a lo mejor cuando nosotros pensamos en fallas, vamos a decir, bancarias, como que automáticamente nos trae a la mente pues un tema, vamos a decir, sinónimo de fraude, ¿no? Sí. Mal manejo, pero desde el punto de vista, pues, fraudulento, ¿no? Que hubo desviación de recursos y cuestiones de este tipo. Y tal vez en este caso no necesariamente estamos hablando de una situación así, o sea, no necesariamente estamos hablando de que exista, por lo menos hasta ahorita no se ha publicado en ese sentido, que exista una situación, vamos a decir, de desviación o de fraudulenta, ¿no? Una cuestión de ese tipo, sino más bien, al parecer estamos hablando de una situación de falla de manejo de tesorería. Entonces, las decisiones de tesorería que tomaron, pues fueron, vamos a decir, a lo mejor incorrectas, y obviamente dieron un resultado negativo que empieza a generar una pérdida. Pero a ver, entonces aquí el punto importante es la pérdida que genera estas decisiones de tesorería son las que provocan la quiebra del banco. La respuesta es no. O sea, no es eso. ¿Por qué? Porque la pérdida que se estaba generando era alrededor de 1,800 millones de dólares, una cosa así. O sea, lo que voy es, vamos a decir que era una cantidad relativa, digo, muchísimo dinero, pero a lo que voy es, vamos, entre comillas, todavía podría haberse controlado. El punto cuál es, y esto tiene que ver ya con la forma en la que funcionan los bancos y los riesgos a los que están sometidos los bancos, que es los bancos funcionan frente al mercado pues bajo un principio de confianza, ¿no? Entonces, la gente que deposita sus recursos, pues los deposita en una institución porque siente que esa institución es segura. En el momento que siente que la institución ya no es segura, entonces, pues una decisión natural, normal, es retirar el recurso y pasarlo a otra institución. Vamos a decir que eso es así este, de una manera muy, pues muy básica. Esa sería la forma en la que funcionan las instituciones, ¿no? Ahora, aquí el tema cuál es,
Antes, cuando la gente tenía que ir a las sucursales a hacer depósitos, retiros y demás, pues la información tardaba más en llegar, pero no solo la información tardaba más en llegar, las decisiones que tomaba la gente también se tardaban más en ejecutar. Y aquí el problema es que, una, la tecnología que existe actualmente; dos, el segmento al que estaba dirigido este banco, principalmente por su naturaleza, por sus características altamente tecnificados, lo que se va a presentar entonces es que la corrida se da de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque lo controlas en el celular. O sea, tú te enteras en este momento, te manda, digo, lo voy a poner de una manera muy coloquial. Tú recibes un mensaje de un cuate tuyo que te dice, oye, que está tronando el banco fulano y demás, donde tenemos el dinero, y literalmente te tardas 2 minutos en meterte a tu aplicación y sacar el dinero y pasarlo a otra cuenta que tengas en otro banco. O sea, es en serio, 2 minutos, más o menos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando esta información se riega, vamos a decir? Y entonces ese fenómeno pues, se multiplica por miles o por cientos de miles de clientes. Entonces, ahí es donde el banco entra en una situación ya de iliquidez total, ¿no? Porque mientras estaba, vamos a decir, haciendo todavía esfuerzos de compensar las pérdidas que traía por las inversiones que había realizado y las diferencias de tasas que había por el incremento de tasas que estaba haciendo la Fed y los instrumentos en los que había invertido el banco, etcétera. O sea, esos temas de tesorería, mientras estaban librando, vamos a decir, ese tipo de situaciones, que parece que de todas maneras no lo estaban librando muy bien, pero vamos a decir que así habían vivido meses. En el momento en que esto se convierte en una alerta, en una alarma, en cuestión de horas empiezan los retiros, y empiezan los retiros, pues vamos, en cantidades, muy importantes, ¿no? Y ahí es donde, automáticamente el banco tiene que tocar la campana y decir, yo ya troné, porque no puede afrontar el que se den todos estos retiros en ese mismo momento por esas cantidades. Y digo, así de una manera muy, muy coloquial, pues básicamente eso es lo que pasa, ¿no? o lo que le pasó al banco. Insisto, aquí en este caso parece ser que no hay, o sea, sí puede haber impericia, puede haber a lo mejor falta de previsión, puede haber a lo mejor hasta algo de negligencia, pero en principio no he visto que se señale que hubo alguna cuestión, vamos a pensar, fraudulenta. Oye, Julio López, ahorita continuamos con la secuencia, si no Sí. es inconveniente. Julio López te pregunta, ¿crees que el gobierno americano entre a rescatarlo como en el pasado ha rescatado otras instituciones financieras? No, de hecho entró inmediatamente, esa palabra de rescatarlo luego se puede entender de muchas formas y a veces tiene connotaciones políticas, ¿no? Pero entró inmediatamente las agencias específicas, concretamente el FDIC, y tomaron las acciones que debieron tomar. Incluso crearon un banco que le llaman Banco Puente, o sea, crearon un Silicon Valley Puente para pasar todos los activos que tenía el Silicon Valley a este Banco Puente, e incluso este Banco Puente ya se vendió. O sea, lo que voy es, respuesta rapidísimo y claro, sí entró de inmediato. O sea, primero, el primer contacto pues, parece ser que fue la autoridad financiera local, o sea, del estado de California, pero literalmente en una hora o un par de horas ya estaba la autoridad federal pues tomando el control del asunto. Y bueno, lo manejaron de esa manera, ¿no? Con la creación de este Banco Puente, traspasando todos los activos al Banco Puente, vendiendo el Banco Puente, y bueno, con eso, pues, minimizando los riesgos, ¿no? Ahora, eso por un lado, y al mismo tiempo, pues, haciendo toda la parte de cobertura de los depósitos, que ahorita también igual, si quieres, comentamos de eso. Ahora, yo lo que leí fue que la quiebra de este banco tuvo efectos colaterales en otras instituciones bancarias, incluyendo del extranjero.
cómo se da, no se diga los inversionistas, ¿no? Sí. No, los depositantes, los cuentavientes del banco. ¿Cómo se da este fenómeno de fichas de dominó o naipes? Sí, mira, yo creo que hay ocasiones en las que tienes auténticamente una relación directa, tienes vasos comunicantes. Cuando se da el problema, vamos, de la crisis de este banco, y que además seguidito viene otro banco, ¿no? El Signature Bank, y después a los 3 días viene otro banco y así. Pues obviamente en México, por ejemplo, pues también hay inquietud y se le pregunta a las autoridades mexicanas, ¿no? Al secretario de Hacienda, al Banco de México y demás, que qué posibilidades había de que hubiera este contagio. Las respuestas oficiales fueron no, no hay. Y yo creo, o sea, vamos, coincido que efectivamente no debía haber, porque no necesariamente había este tipo de vasos comunicantes. Eh, para distinguir, o sea, cuando la crisis del 2008, también en Estados Unidos, que terminó siendo una crisis mundial, o sea, fue propiciada por Estados Unidos, pero terminó siendo de efecto mundial, ahí sí había vasos comunicantes. ¿Por qué? Porque bancos extranjeros y bueno, pues obviamente indirectamente gobiernos, empresas y demás, pero otras entidades extranjeras, bueno, Estados Unidos y extranjeras, tenían inversiones en las empresas fallidas o derivadas de las empresas fallidas, entiéndase valores emitidos o derivados por las propias empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí sí tienes una consecuencia directa. Oye, es que soy un banco en Alemania. Pues sí, está clarísimo que estás en Alemania, eso no importa, porque al final del día tu tesorería invirtió en los títulos, por ejemplo, que emitió pues, la hipotecaria fulana de tal en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muy fácil, que aquel banco que tenía un activo registrado por X cantidad de millones de dólares, pues de repente su activo pasó a valer cero, ¿no? Entonces, ahí tienes muy claro un vaso comunicante y tienes una causalidad. En este caso, no hay, o en estas situaciones no ha habido esa causalidad y por lo tanto no hay esos vasos comunicantes, o en general. Entonces, ¿por qué hay efectos? Ah, bueno, esa es otra cosa, porque entonces ahí lo que va a suceder es regresamos al tema que comentábamos hace ratito de la confianza. O sea, si ustedes recuerdan cuando se da este evento, pues inmediatamente, entre otras cosas, el presidente Biden creo que el lunes inmediato siguiente salió a hacer unas declaraciones, ¿no? Y a decir que todos los depósitos que estaban en esa institución iban a ser cubiertos y tal y demás, y que, o sea, vamos, era la posición del gobierno de los Estados Unidos. ¿Con qué finalidad? Lo más importante era transmitir confianza a los mercados, precisamente, porque la desconfianza lo que provoca es otra vez las corridas como las quisieron quebrar a todos estos bancos. Entonces, los bancos, esos bancos quebraron por corridas financieras provocadas por desconfianzas. ¿Sí me explicó? Sí, es que, o sea, por ahí alguien le dio una fiebre y todos creímos que teníamos fiebre y por lo tanto alarmémonos todos y hagamos corrida. Eso sí, en estampida. Y eso Sí, en unas instituciones más y en otras menos provocó desbalances, aunque no llevó a las quiebras. sí, se llevó algunas otras instituciones también a quiebra en Estados Unidos, ¿Ah, sí? pero sí, pero vamos, aquí la parte importante es que yo creo que el gobierno de Estados Unidos y en general las autoridades financieras internacionales sí lograron, vamos a decir, contener, es más, y yo creo que la palabra más descriptiva sería encapsular el problema. O sea, aquí el objetivo era evitar vamos, que este pánico se esparciera. ¿Sí me explicó? Ese es el objetivo. Ahora, cuando hay una falla estructural en una institución en donde resulta que efectivamente sí hubo malos manejos y fraudes y una serie de cuestiones, el tema es distinto, porque
sea, además de que existe esta cuestión de la confianza y que afecta el sistema y una serie de cosas, pues ya de entrada se está detectando que hubo actividades ilícitas, que hubo desviaciones, y ya o sea, vamos, independientemente de todo, literalmente alguien se robó el dinero. En este caso, nadie se robó el dinero. O sea, simple y sencillamente fueron malas decisiones de tesorería, o incorrectas o indebidas, que generaron pérdidas, pero lo que lleva a la quiebra, o sea, lo que apresura, vamos a decir, el tema de la quiebra, es el tema de la pérdida de la confianza. ¿Y eso cómo se materializa? A través de lo que llaman corrida financiera, que es que mucha gente vaya y que saque su dinero del banco. Porque además la tesorería del banco está compuesta estructuralmente, entiendo, por los depósitos de los cuentavientes, no por la capitalización de socios o accionistas. Para estos efectos, vamos, efectivamente, digo, el recurso, vamos a decir, que se utiliza precisamente pues para la operación, o sea, básicamente lo que es la intermediación bancaria, que es la captación de recursos del público y la colocación de estos recursos también en el público, implica ese ejercicio. O sea, yo tomo dinero de la gente y ese dinero se lo presto a la gente. Ok, aquí yo creo que el punto importante es, o sea, aparte de que evidentemente hay un capital, que es el capital que aportan los socios y demás, ¿no? Eso sí. Pero entonces aquí entramos a otro tema que es clave, que es el tema de las proporciones que guarda un banco en relación con sus obligaciones. O sea, los bancos, por ejemplo, para poder, vamos a decir que reciben 10 pesos de depósitos, ¿no? Y entonces los bancos van a poder prestar pues, esos 10 pesos, pero tienen ciertas reglas y ahí es donde los capitales mínimos que están regulados por las distintas autoridades en el mundo, digo, hay criterios generales derivados de Basilea III actualmente, pero vamos, en principio, de todas maneras, el capital que tiene la institución no alcanza para cubrir vamos, no da la liquidez para poder cubrir el 100% del requerimiento de retiro si es que se da en el mismo momento. O sea, las proporciones que debe de tener un banco de capital mínimo es ahorita 10.5%. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Usted está prestando 100 pesos, ¿sí? O sea, pone en riesgo 100 y tiene en la cajita 10.5. No hay problema en la medida en que todo funcione normal. Pero si de repente todos llegan a retirar su dinero, evidentemente los 10.5 que tienes en la cajita se van muy rápido y no alcanzas a cubrir. Ahora, es obvio que como el dinero está colocado, pues no está colocado a un minuto, ¿verdad? O sea, habrá créditos que estén colocados, pues no sé, a lo mejor si algunos a lo mejor sí están a 15 días o 30 días o 24 horas o lo que sea, pues muchos estarán a meses y a años. O sea, tú no puedes llamar el dinero que prestaste inmediatamente, o sea, no a la velocidad a la que sí te lo pueden pedir. Ese es el juego bancario y el riesgo. Y bueno, pues parte de la magia que hacen las tesorerías de los bancos. Oye, no, pues es que está interesantísimo. Realmente digo, capto que así es como, entiendo que así es como operan los bancos, pero el ejemplo que nos estás manejando está, por sencillo, está esquemático y muy pedagógico, ¿eh? Oye, Tocayo, ¿y qué onda con las criptomonedas en este banco respecto de esta situación? ¿Es cierto que había inversión de este banco en criptomonedas? ¿No es cierto? ¿O no, o es falsa la información que yo tengo en este sentido? Mira, no he visto, vamos a decir, publicaciones de autoridades americanas o algo así en ese sentido. Lo que sí, o sea, propiamente que tuvieran inversión en criptoactivos, esa parte no la tengo identificada así, pero lo que sí es que volvemos a lo mismo. Este banco, al estar trabajando con este segmento, vamos a decir, con este sector, pues dentro del sector sí había
empresas, vamos a decir, comercializadoras de criptos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Estas empresas mueven capitales importantes. Estas empresas los mueven muy rápido. Entonces, cuando se da precisamente esta situación, pues dentro de los primeros que van a mover sus recursos son ellos. Ahora, aquí, ¿qué es lo que pasa? También este es un dato importante. Los seguros de depósito, como se llaman estas figuras, vamos a decir, de protección a los ahorradores, tienen límites en todo el mundo. O sea, bueno, hasta donde yo sé, no sé si en algún país no, pero hasta donde sé, en todo el mundo hay límites. Entonces esto, por ejemplo, en el caso de México, el IPAP tiene un límite que es 400,000 UDIs por persona por institución. O sea, para poner el ejemplo claro, yo tengo 400,000 UDIs, que son ahorita como 2,800,000, una cosa así. Vamos para cerrar números, 3 millones, ¿no? Entonces, vamos a poner que yo tengo 3 millones, 2,800,000 en un banco. Y el banco entra en una situación de falla, ¿no? De iliquidez o de insolvencia, y entonces tiene que entrar el seguro de depósito. Yo soy una persona, tenía mi dinero, vamos a pensar que lo tenía en unas inversiones ahí en el banco, y entonces el banco falla, el IPAP, o sea, es una aseguradora, es como el seguro de coche, como el seguro de vida, es igualito. Se da el siniestro, reportas el siniestro, acreditas que eres tú, y entonces el IPAP es la aseguradora, te paga. ¿Qué es lo que te va a pagar? Pues te va a pagar el monto asegurado. El monto asegurado por ley en México son 400,000 UDIs por persona por institución. En Estados Unidos el tope son $250,000 por persona. Ojo, ahí va, esto es importante. Son $250,000 por persona, por producto, por institución. Hay una diferencia con México. O sea, en México es 400,000 UDIs por persona por institución. Oye, es que tengo 2 millones de pesos en estos pagarés y tengo 1,000,000 de pesos en la cuenta de cheques. La ley mexicana dice, a mí no me importa, o sea, mientras estén dentro de los garantizados, todos, lo más que te puedo pagar son 400,000 UDIs. Oye, es que esto está en un lado y esto está en el otro, súmale, pago hasta 400. En Estados Unidos dicen pago 250 por persona, por producto, por institución. O sea, entonces podría darse el caso de inversionistas que dicen, oye, me pagan 250 por mi cuenta de cheques, que ahí tenía esa lana, y me pagan otros 250 porque tenía unas inversiones. Bueno, o sea, se puede dar ese caso. Pero, ¿qué sucedió con este banco? El 96% de los inversionistas estaban a descubierto del seguro de depósito. ¿Esto qué significa? Que sus inversiones superaban los $250,000, pero probablemente por mucho. Entonces, ellos lo saben. Cuando corre el rumor de que el banco está quebrando, 96% están enterados de que ellos no les van a pagar. Por eso acelera el proceso de retiro del dinero. Me vengo al caso mexicano. Si tú te enteras, por ejemplo, que pues que, híjole, qué mala onda, ya está tronando el banco o ya tronó el banco donde tú tienes tu dinero. ¿Cuánto dinero tienes? 1,000,000 de pesos. Pues bueno, ya tendrás que ir a hacer tu trámite, levantar la mano, sacas tu ficha y te van a hacer tu depósito de tu 1,000,000 de pesos en 5 días, a lo mejor, ¿no? Por decir. No, o sea, vamos, hasta cierto punto dices, sí es un problema, pero pues vamos, el seguro de depósito te va a pagar. Pero cuando tienes más que el límite garantizado, sabes que no te van a pagar. Y aquí, por la naturaleza del banco, porque eso no sucede con todos los demás bancos en Estados Unidos, este banco, al estar trabajando con este tipo de clientes, tenía muchos clientes, el 96% de su cartera estaba a descubierto. Ese es un dato muy importante que de alguna manera también
justifica o explica por qué esta corrida financiera se da de esa manera tan violenta. Si eran pocos inversionistas con el 96%, pocos los que hayan sido, ¿no? En cambio, había un 4% que sí estaban abajo del tope del rango de cobertura, pero pues podrían ser muchos inversionistas que en número, ¿no? Especulando. Oye, Sí. Julio López nos hace otra pregunta. ¿Qué tanto pudo afectar el tema de las criptomonedas y su baja de valor, lo que ha venido sucediendo y que nos platicamos, de lo que nos platicaste aquí en Sí. IntelliJuris ya hace algunas semanas y que está aquí alojado tanto en la página de IntelliJuris como en forma de podcast en Spotify, si lo quieren escuchar, y su baja de valor de la baja de valor de las criptomonedas con el mal manejo de tesorería de este banco, Luis. En principio, creo que no necesariamente tampoco hay una relación directa, porque si bien es cierto, vamos, esta baja de los valores de la mayoría de los criptoactivos y demás, había sido una, pues vamos a decir, una constante. De hecho, bueno, pues en los últimos, yo diría, mes y medio, 2 meses, al revés, ha tenido una tendencia alcista. Pero más bien el impacto que se da en este banco es por el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, más que por la baja de los precios de los criptos. Entonces, o sea, el banco al final del día no necesariamente, o sea, eso pareciera como que queremos ligar que el banco estaba invertido en criptos, Sí, pero hasta donde entiendo ese no es el problema estructural. Oye, Tocayo, y aprovechando, tocando el cripto, me voy a salir un poquito, pero a propósito de la pregunta, ya se habla de que va a haber criptodólares y criptoeuros también, ¿es cierto eso? este, no, a ver, esa es otra cosa. Sí, me estoy saliendo del tema, ¿eh? Sí, Pero aprovechando, pues ahora sí que ya te tenemos aquí de frente. no, esa es otra cosa, porque una cosa es los criptoactivos y otra cosa es las monedas digitales de bancos centrales. Ah, Entonces, los criptoactivos, pues ahí están, ¿no? Que ya habíamos comentado, pues ahí vamos con sus características y demás. Pero las monedas digitales de bancos centrales, esas son las que están ya en un proceso bastante avanzado, vamos a decir, de emisión. Ya hay países que tienen pruebas piloto, en Inglaterra ya se han hecho algunas, en varios países del mundo se están haciendo pilotos de eso. Entonces, bueno, pues ahí la respuesta sería claro que es no solo probable, o sea, ya está siendo una realidad, por lo menos en prueba, y yo creo que no pasará mucho tiempo para que se vuelva, pues sí, algo generalizado en los países del mundo, ¿no? Pero ¿eso qué significa? O sea, el hecho de hablar de monedas digitales es literalmente que en lugar de que tengas el billete o la moneda metálica y demás, o sea, pues va a ser a través de pues de tokens, ¿no? Pero con la gran diferencia de que estos son emitidos por el Banco Central. O sea, en el caso de México, que de hecho también el Banco de México está trabajando en eso. O sea, en el caso de México, cuando se emita el peso digital, quien lo emite, pues es el Estado mexicano, a través de sus órganos. ¿Y quién lo respalda? El Estado mexicano. Muy diferente a los criptoactivos. Entonces, a una Bitcoin que nadie la respalda, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, ¿sabes qué? Mejor te saco la promesa de que otro día hablamos de cómo dijiste, ¿cómo se llaman? Monedas moneda digital digitales de banco, sí, emitidas por bancos centrales, ¿no? sí. Mejor otro día nos hablas de eso, ¿va? Ya, pero ya quedamos como, oye, Edgar Uribe, quien participa mucho en estos foros, ¿hay riesgo de un efecto dominó en el sistema financiero de los Estados Unidos? Algo comentaste ya, ¿no? Sí, mira, yo creo que, bueno, evidentemente, en el momento que el asunto, explota, por decirlo de alguna manera, pues
pues el riesgo era todavía mejor más difícil de medir. Yo creo que con las medidas que tomó el gobierno de Estados Unidos, este riesgo se ha ido acotando. O sea, vamos, nunca puede decirse que no existe porque definitivamente siempre existe el riesgo. Ese riesgo existe siempre y ha existido y existirá. Pero derivado de esta situación, yo creo que ahorita está acotado, o sea, está controlado. Tan es así que por eso pues tampoco ha habido pues más eventos significativos como este que se presentó, ¿no? Entonces, creo que ahorita estaría acotado, pero están trabajando tanto las autoridades en Estados Unidos como los organismos financieros internacionales y autoridades financieras de otros países, pues todo el mundo como coordinado para evitar que se den este tipo de situaciones, ¿no? O sea, insisto, sobre todo las que tienen que ver con la pérdida de confianza. Oye, a mí sí me llamó la atención, entendí, lo comprendí, pero no con el sentido y la profundidad que tú lo estás manejando. Me llamó mucho la atención que salió rápido la Reserva Federal de Estados Unidos, la titular, se me olvidó el nombre, y salió el secretario del Tesoro y el presidente Biden con discursos y yo no entendía para qué. Es decir, ahorita es reafirmar con mensajes que el sistema financiero de Estados Unidos era seguro y por lo tanto no había necesidad de desbandada para ningún lado, ¿no? Ahora estoy Sí, captando pero, eso. sí, pero aquí hay un tema muy importante, ¿eh? Que además plantea pues vamos a decir, un reto para las autoridades, en este momento, las autoridades de Estados Unidos, que pues me da mucha curiosidad ver cómo se va a resolver después, ¿no? Y te voy a decir cuál es el tema. Como ya comentamos, el seguro de depósito en Estados Unidos también tiene un límite de $250,000 por persona, por producto, por institución. Ok. Pero el presidente Biden dijo, señores, aquí en Estados Unidos no pasa nada. ¿Y eso qué significa? Que todo mundo va a cobrar el dinero que tenía guardado. Oiga, es que yo no tenía $250,000, yo tenía $5 millones, se los pagamos. Oiga, es que yo tenía $20 millones, se los pagamos. Es que yo tenía $100 millones, se los pagamos. O sea, entonces yo de hecho en algún artículo por ahí planteaba, ¿no? Que esa decisión que toman las autoridades de Estados Unidos y el presidente, o sea, fue un tema totalmente de origen presidencial, ¿no? O sea, vamos, pues una decisión muy, pues por un lado valiente, por otro lado dura, ¿no? Pero si le seguimos dando vueltas a la idea, implica muchas cosas. ¿Por qué? Una, pues yo no sé jurídicamente cómo resolvieron ellos el hecho que sus normas dicen una cosa y hicieron otra. O sea, ahí, pues en términos de normatividad, la autoridad hizo algo extraordinario. Vamos a decir que está justificado, eso ya, vamos, es tema de ellos, ¿no? Pero ahí hay un tema. Actuaron pues mucho, pero mucho, mucho más allá de lo que la ley establece. Pero el tema paralelo es, ok, si en el caso de Silicon Valley así lo hiciste y en 3 meses o en un año truena otro banco, pero más grande, o sea, a lo mejor no el 16, a lo mejor truena el banco número 5. O sea, ahora que a esos sí se amuelan y solamente se pagan $250,000 por persona, por producto, por institución, cuando tienes precedentes como estos que se han dado en Estados Unidos, en donde la posición del gobierno de Estados Unidos fue, se paga lo que haya. O sea, ¿cuánto dinero tenías en el banco? $10 millones, te los pago. Eso es totalmente atípico. En todos los seguros de depósito del mundo hay límites y es parte de una estructura. Entonces, vamos a decir que la decisión fue una decisión, pues así como valiente, ¿no?
pero que creo que tiene consecuencias jurídicas y pudiera tener también consecuencias financieras, sobre todo en la medida en que se presenten situaciones similares, porque evidentemente, pues cuando se presenten situaciones similares, pensarán que tienen el mismo derecho. Oye, entonces, utilizando la misma palabra rescate, se rescató a inversionistas, no se rescató al banco, poniéndolo, trasladando el lenguaje, ¿no? Sí, y por eso ese tema es importante, porque digo, por ejemplo, en el caso de México, cuando se da la crisis, ¿no? De 94, 95 y con todo lo que viene después, siempre ha habido pues mucha discusión y mucha cuestión en cuanto a que si fue el rescate de los banqueros y que si fue el rescate de los ahorradores y vamos a decir que hay mucha, pues mucha polémica en relación con ese tema. Estrictamente se trata de rescate de ahorradores, llámale ahorradores cuando son más chiquitos y llámale inversionistas a lo mejor si quieres pensar en que son más grandes. Pero vamos, estamos hablando del otro lado, o sea, de los que metieron dinero al banco, no de los dueños del banco. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues al final del día, lo que hicieron fue operar el seguro de depósito de quién, o en favor de quién, pues obviamente de los inversionistas, de los ahorradores, como funciona cualquier seguro de depósito en el mundo, pero, insisto, con la diferencia de que, pues, si la ley decía que el tope es 250, pues aquí dijeron, bórrale ese pedacito y vámonos para adelante. Alejandra Vázquez nos pregunta, quizás es un dato que entendí que no lo tienes, pero te lo pregunto. Sí. ¿Cuál es el índice de capitalización para los bancos de Estados Unidos? Entendemos que en México es 10.5. ¿Tienes el dato, el índice de Estados Unidos? Debe ser, digo, no, o sea, no estoy así totalmente seguro, pero yo creería que debe ser el mismo porque estos índices derivan de los acuerdos de Basilea, que son internacionales. Entonces, es un estándar internacional. Entonces, en principio, yo ya estoy seguro que debe ser el mismo como mínimo. Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos los reportes que se publican en la Comisión Nacional Bancaria, en los portales y eso, pues la mayoría de las instituciones bancarias están por arriba, o bastante por arriba del mínimo de capital que requieren. Si no me equivoco, creo que ahorita el promedio de capital en México es algo así como 14.5, una cosa. Entonces, vamos a ver, México, yo creo que México tiene un sistema financiero sólido, bien estructurado, fuerte, desde la crisis del 95, que se ha seguido fortaleciendo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, tienen deficiencias muy importantes y las han tenido desde siempre y no las corrigen. Si nosotros vemos, por ejemplo, nada más así rápido, tuvieron la crisis, pues la Gran Depresión, ¿no? 29, ¿no? Ujú. Gran crisis que también se llevó al mundo entero. Tuvieron en 1980 la crisis de los bancos de ahorro y préstamo. Tuvieron la crisis de 2008 de las hipotecarias. Ahorita tienen esta crisis, vamos a decir. Entonces, a ver, en 100 años llevan 4 crisis financieras gigantescas. 4 en 100 años. O sea, México sí tuvo la 95 como gran crisis financiera. Y bueno, si queremos meter también en la parte bursátil, pues sería a lo mejor la de 87, ¿no? De la quiebra de la bolsa. Pero a partir, o sea, una fue bursátil, la otra bancaria, y como que a partir de esas dos muy malas experiencias, toda la parte de regulación y demás y las estructuras como que pues, se fortalecieron y han generado un sistema en general, o sea, vamos, sólido. Por eso, cuando la crisis del 2008, los efectos también en el sistema bancario mexicano fueron pues, casi marginales. O sea, de hecho, prácticamente había 2 bancos mexicanos que sí tuvieron pérdidas pues,
considerables porque traían inversiones allá. 3 bancos. Pero el sistema bancario siguió normalito. Y ahorita, por ejemplo, pues no ha pasado nada. Pero dices que en Estados Unidos se cuestiona que esté suficientemente evolucionado o regulado, porque además en Estados Unidos, pues el movimiento, el- las acciones regulatorias son repudiadas por ciertos sectores. ¿En qué anda la discusión en Estados Unidos sobre temas regulatorios? Si es que la hay. Sí, mira, es que parte como en todo el mundo, perdón ahí por el comentario, pero la política termina contaminando la parte técnica de muchas cuestiones, ¿no? Incluyendo el tema financiero. Y cuando la crisis del 2008, parte de los factores de esa crisis en Estados Unidos se debió al relajamiento de la regulación que había precisamente en materia hipotecaria y algunos otros aspectos que tenían que ver con la calificación de la emisión de estos valores y una serie de temas. O sea, era como una cadenita, pero que sí hubo un relajamiento de la regulación y de la supervisión. Entonces, se da este relajamiento y ¡pum!, después viene el problemote. Ahorita también hubo un relajamiento precisamente en la normatividad de las instituciones bancarias y a este segmento de bancos, como eran bancos locales, aunque muy grandotes, dijeron vamos a bajarle 2 rayitas. ¿Por qué? Porque resulta que es un banco local. Sí, es un banco local, pero ve el tamaño que tiene. Entonces, antes de que se diera esta situación, sí se había bajado, vamos a decir, el rigor de requerimiento de información y de temas de supervisión a un segmento de bancos que habían estado mayormente supervisados o controlados y de repente le bajan y pasa esta situación. Entonces, eso, pues, pues ya digo, comprobadísimo, ha sucedido por lo menos 2008 y ahora esta situación coinciden con que hayan dado estas bajas o pues volverse más laxos en la parte de regulación, supervisión. Ahora, aquí hay una cuestión muy curiosa, ¿no? Porque ¿quiénes son de los primeros que están en contra de los temas de regulación, supervisión? Pues muchas empresas que comercializan criptos, por ejemplo. No, entonces, sí, dicen, ¿sabes qué? Yo es una actividad libre, no se metan conmigo y y etcétera. ¿Está bien? Pero el momento que se da esta situación es muy paradójico. Resulta que los inversionistas, que eran este tipo de inversionistas que estaban propugnando y que llevan pues mucho tiempo diciendo que no los deben de regular y que para qué sirve la regulación y demás, en el momento que se da la crisis del banco y que el Estado, a través de los mecanismos regulados, responde, ellos cobraron. O sea, 165,000 millones de dólares recuperaron los que no hubieran recuperado nada. O sea, esos 165,000 millones de dólares no se hubieran pagado y se pagaron porque estaba regulado y porque el Estado respondió. Entonces, los que dicen no hay que regular se beneficiaron con 165,000 millones de dólares de una institución regulada y supervisada. Esas son las paradojas del dinero, ¿no? Sí. Alejandra Vázquez hace una pregunta muy interesante, perdón Alejandra que no le haya entendido y la repitió. No se me iba a pasar, Alejandra, te lo prometo que lo tenía presente. Dice, Platzi comentó que gracias a Silicon Valley, gracias a que existe, ya que fue el único que le dio crédito en su inicio. ¿Qué pasa con los créditos que habían otorgado a otras startups? Debo entender la pregunta. Este, a ver, el hecho que una entidad financiera, en este caso un banco, entre en una situación de este tipo, no extingue las obligaciones, ni o sea, vamos, a lo que voy es, si le habían dado un crédito a alguien, pues el crédito sigue,
exigible, vamos a decir, y pues ese alguien tendrá que pagarlo, ¿no? Lo que sí, obviamente, ya no le puede dar más crédito porque está en una situación de quiebra, etcétera, ¿no? En el caso concreto de este Silicon Valley, como crearon este banco puente, o sea, vamos, en este momento, el momento que se declara que está en una situación de insolvencia, que entra el apoyo federal, que crean el banco puente, que pasan los activos del Silicon Valley al banco puente Silicon Valley, y que se vende el Silicon Valley, o sea, en todo este momento, ese banco puente no debía dar nuevos financiamientos, nada. ¿Por qué? Porque está en un proceso de transición y de salvamento. Ahora, este banco fue comprado. Entonces, ya el nuevo dueño de este banco puente, o sea, vamos, pues obviamente lo fusiona, ¿no? Y pues ahí, pues la historia continúa. Si este nuevo banco que por alguna razón está comprando, pues seguramente el segmento le interesa, y el tipo de productos y una serie de cosas, si este banco decide continuar, pues muy probablemente aquellos acreditados que traían buena trayectoria, buen historial con el Silicon Valley, tendrán de alguna manera preautorizadas las líneas con el actual titular de esas carteras, ¿no? Entonces, concretamente con el Silicon Valley, eso es lo que pasa. O Sí, sea, en conclusión, los créditos a favor del nuevo banco subsisten, no se extinguen con motivo de la quiebra, no, ni cambian las condiciones de contratación. Eh, se nos está acabando el tiempo, Luis. sí, Nada más, aquí Armando Martínez comenta que el problema no fueron los créditos, sino las reservas del banco. Eso nos lo explicaste al principio, sí. que fue un problema de tesorería más una desbandada de ahorradores, lo que generó la quiebra del banco. Oye, Sí. Luis, ¿nos quieres platicar un poquito del curso que nos vas a dar aquí en IntelliJuris próximamente? Claro que Eh, sí. sí, por favor, Este, para entusiasmar a quienes nos escuchan. sí, claro que sí. Pues el curso de hecho es un 2.0, ¿no? Ya que estamos usando esta jerga tecnológica. Porque la primera edición del curso, pues, la dimos precisamente con Telejuris el año pasado, ¿no? Y pues la verdad es que fue bastante exitosa, ¿no? Recibimos buenos comentarios, también, pues, peticiones, ¿no? De nuevas ediciones y demás. Y bueno, precisamente esta es una nueva edición que tiene la diferencia, en comparación con la edición anterior, de que se están agregando un par de sesiones adicionales. Entonces vamos a decir que es un poco más amplio en términos de tiempo y obviamente de contenido, ¿no? Estamos tratando, vamos, de ver también temas que en la edición anterior pues no se habían originalmente contemplado y se habían platicado, pero como parte de uno de los módulos, y entonces lo que hicimos es decir, estos temas merecen más tiempo y entonces se crean otras dos sesiones para estos efectos. Y la otra cuestión, por ejemplo, que yo creo que es importante es que al tratarse de este tema de marco jurídico de las fintech en México, los expositores sean gente con la experiencia, el conocimiento y demás, precisamente de esta materia. Y bueno, pues yo creo que hay expositores de lujo. Está Denise Mellán Ganem, que ella fue la primera directora general de autorizaciones fintech en la comisión. Vamos, cuando sale la ley, pues la primera directora general fue ella. O sea que ella le tocó ver antes de la ley, cuando sale la ley, y bueno, A la ley. sí. Entonces, ella tiene esa parte de experiencia, pero además, ella ha sido directora jurídica de dos IFPES, de dos instituciones de fondos de pago electrónico. Una, Cuenca se llama, y actualmente está viendo los temas legales y creo que compliance, pero de Digital FEMSA, ¿no? Entonces,
Bueno, pues estamos hablando de una empresa muy potente en este sector ahorita, y bueno, pues ella es la directora jurídica. Otro de los expositores es José Aurelio Sáenz. Pepe era precisamente el responsable por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ver pues todos los temas normativos que tenían que ver con todo el sector fintech, entre otras responsabilidades, porque también veía bancos y veía otro tipo de entidades, pero básicamente también tiene ese mismo proceso, pero desde la visión de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, con una trayectoria también de muchos años y demás. Y bueno, pues en otros temas también su servidor participa con algunas de los módulos o de las pláticas. Y bueno, pues también tuve la oportunidad de estar en la comisión como director general de autorizaciones especializadas, viendo todo el tema fintech desde el inicio. Y bueno, actualmente pues soy consultor también en la materia, ¿no? Entonces, creo que eso pues es algo que permite aportar realmente un valor pues a las personas que nos honren con su presencia. No, el del año pasado estuvo fenomenal. Como este es Reloaded 2.0, estoy seguro que estará genial y fenomenal. Muchas gracias, Luis. Aquí de nueva cuenta pongo los datos para la inscripción. Me dio gusto saludarte, siempre platicar contigo es muy aleccionador, además de la amistad que nos une y el reconocimiento profesional que te tengo, es una delicia. Los temas de punta, hablar de fintech, o sea, ya estamos hablando de nuevos instrumentos. Las felicitaciones aquí han corrido a lo largo del chat. Yo también te felicito y te agradezco de nueva cuenta. Que tengas buenas noches y es un placer haberte saludado, aunque sea a la distancia. Pues muchas gracias y gracias a todos ustedes. Los esperamos en el curso. Sí, claro, por supuesto. Hasta pronto. Bueno, y a todos quienes nos ven, buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Bye.